Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 24 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. El episodio de hoy se centra en el reciente Special Report del Master Wine Tim Atkin. Para aquellos que no lo saben, el bueno de Tim es un reconocido crítico de vinos, periodista y escritor especializado en el mundo del vino, que desde hace muchísimos años está en la industria y fue adquiriendo su nombre, su cartel internacional, gracias a, entre otras cosas, ser Master Wine y la pasión por descubrir y evaluar vinos de distintas regiones. Les decía, Master of Wine desde el año 2004, desde ese momento se convirtió entonces en un referente respetado y confiable en la comunidad vitivinícola. Confiable, cuando hablamos de confiable, hablamos de, por ejemplo, mercados internacionales, distribuidores de otros países, siempre hablando desde el lado del vino argentino. La relación justamente de Tim Atkin con la vitivinicultura de Argentina viene desde hace un par de décadas, por lo menos, en las cuales visita regularmente nuestro país y explora diversas regiones vitivinícolas, cata vinos, establece conexiones con los productores, ya sean grandes productores, pequeños productores, medianos productores, y es a partir de estas relaciones, degustaciones y demás que va elaborando sus informes anuales, como este que les voy a comentar hoy, sobre los vinos argentinos, y se ha convertido, sin dudas, en una referencia para profesionales, para comunicadores y para aficionados también, ya que no deja de ser una visión externa y única sobre las tendencias y los productores más destacados de la Argentina. Metiéndonos en el Special Report en sí, las grandes noticias llegaron con los dos vinos que obtuvieron 100 puntos. Por un lado, Percela Craie 2021 y por otro, Jardín de Hormigas Los Amantes 2021. Este último fue un vino que tuve la suerte de probar y del que cuenta en detalle su propio hacedor, Fede Gambetta, en el episodio 22 de Bebedor Frecuente. Además, José Zucardi fue elegido como leyenda de la vitivinicultura de Argentina y los hermanos Héctor y Pablo Duriguti fueron destacados como los enólogos del año. Pero más allá de estos reconocimientos y por supuesto los puntajes que no dejan de ser importantes, Tim siempre suele destacar o comentar 10 puntos que le han llamado la atención durante su visita y a la hora de armar el reporte. Y claro, no fue la excepción esta vez, así que les propongo ir enumerando y comentándoles cada uno de ellos. Así, el primero de estos 10 puntos que enumera tiene que ver con que Argentina es el segundo país productor de vino de América del Sur y el séptimo más grande del mundo. Un datazo que muestra y comenta y amplía además Tim que solo Francia, Italia, España, Estados Unidos, Australia y Chile producen más vino que la Argentina. Y en esto de ser el segundo productor de América del Sur, Tim destaca cómo en Argentina se siguen empujando los límites vitivinícolas. Si bien la mayoría de los departamentos dominantes, ya sea por el clima, por la facilidad de cultivo, por la historia y por el acceso propio y conocimiento de los consumidores, son Mendoza y San Juan, que juntos representan el 90% de la producción de uva de la Argentina, es cierto también que hay lugares en la Patagonia, en los valles calchaquíes, en todo el NOA argentino e incluso en Buenos Aires, que tienen cada vez más superficie, opciones, productores destacados y, por supuesto, calidad. Y justamente de esos lugares es que habla de la importancia de esos lugares el tercer punto que destaca Tim Atkin en su reporte, que tiene que ver con que el terroir es cada vez más importante en Argentina. Y más allá de algún caso aislado en los comienzos de la viticultura, en el que cita que en esa época era poca la importancia que se le daba al lugar, a la variedad, a los suelos, etc. De hecho, hasta hace relativamente poco esto era así. Tim destaca, y adhiero fervientemente a esto, que a partir del trabajo del Catena Institute, de Guille Corona y de tantos más, se comenzó a poner el foco en el terroir, en las viñas viejas, en las variedades, el clima, el suelo, la composición del suelo y tanto más. Mencionaba el clima recién entre los distintos puntos en los que se comenzó a poner el foco para estudiar y hablar del terroir, y el cuarto punto es para mí el más interesante de todos incluso, y tiene que ver con las diferencias de cosecha en Argentina y su significancia y la importancia que tiene, según Atkin, incluso más significativas de lo que la gente cree. Y entonces plantea algo que, dicho sea de paso, yo pude ver con Eddie del Popolo, y pronto habrá nota en el blog, paso el chivo ya que estamos, y es que en las añadas se pueden dividir en dos grandes grupos, cálido y frío.
ninguna de las cuales es necesariamente superior. Y en ese grupo de cálido y frío podemos decir que las añadas cálidas son la 96, 97, 99, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2012, 2017, 2018, 2020 y ahora la 2023, mientras que podemos decir que las frías son la 98, la 2001, 2005, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021 y 2022. Después hace un pequeño análisis en cuanto a qué otros factores son importantes. Entonces también empiezan a jugar la cantidad de lluvia y la humedad, las combinaciones de que una añada sea caliente y seca, o fresca y seca, o que sea fresca y húmeda, que serían las añadas más desafiantes de todas, y que él destaca que en esos casos se dieron en el 98, 2015, 2016 y 2021. Y si hablamos de cosechas, también hablamos de variedades. Y otro punto que plantea es que Argentina cubre todo el alfabeto de uvas. Desde el Agliánico al Zinfandel, me pareció bastante pintoresco esta comparación. Y esto se da porque enumera el hecho de que en Argentina se encuentran, más que en cualquier otro país del Nuevo Mundo, según Tinatkin, cultivadas variedades francesas, griegas, italianas, portuguesas y españolas, así como los cruces nativos y criollos como la cereza y el torrontés. Entonces llega a la conclusión de que es muy difícil pensar que una uva, ya sea de las más famosas o incluso de las menos conocidas, no pueda ser encontrada en algún viñedo de la Argentina. El sexto punto es otro tema que hemos venido conversando y que está en el tapete y en la conversación desde hace tiempo, ya sea de parte de los comunicadores como de los consumidores, que se dan cuenta de las opciones y de los múltiples proyectos que andan dando vuelta vinculados a los vinos blancos. Y es sobre los vinos blancos que Tim dice que pueden competir perfectamente con los mejores del Nuevo Mundo. Y enumera a partir de las distintas variedades y productores el potencial y la realidad de los distintos vinos blancos argentinos que hoy son reconocidos tanto en el mercado local como en el internacional. No obstante, y pasamos al punto 7, en toda su diversidad, el Malbec sigue siendo la uva insignia de Argentina, dice Tim. Y sí, la realidad es que sí, porque hasta incluso citando la estadística de Wines of Argentina, que no haría falta, pero que explica con números por qué esta importancia y por qué lo destaca de esta manera Tim, cita esta estadística que dice que el 57,2% de las exportaciones del país por volumen son de Malbec. Todo ese Malbec que se envía a 119 mercados extranjeros dan un total de 508 millones de dólares anuales solo de la variedad Malbec. Y si venimos hablando de Malbec, hablamos de tintos, y si hablamos de tintos pasamos al punto número 8, que tiene que ver con el planteo de Tim respecto a que los tintos de Argentina se están refrescando, o algo así sería su traducción del inglés. En este punto lo que hace es enumerar 3 periodos que él distingue como que fue detectando, viviendo en sus anteriores visitas. Un primer periodo es en el que los vinos eran tradicionales y enfocados en el mercado local. Un segundo periodo en el que la influencia de enólogos extranjeros, a partir de Roland como bandera, comenzaron a darle otro perfil y empezaron a tornarse en algún punto algo repetitivos. Y una tercera en la que la elegancia y la búsqueda de mostrar el lugar de origen tomaron protagonismo, que sería la época actual. Y es momento de los últimos 2 puntos de los 10 que destaca Tinatkin en su Special Report para la Argentina. El número 9 tiene que ver con el movimiento orgánico y cómo está ganando cada vez más importancia, y para esto Tim destaca que más allá de que Argentina, con su clima mayormente seco, continental y desértico, es ideal para trabajar y cultivar sin tener que utilizar herbicidas ni pesticidas, es cierto también que se encontró con un dato muy interesante que tiene que ver con que el número de productores certificados en los últimos 4 años se duplicó, lo que convirtió al vino en el segundo sector agrícola orgánico certificado más importante en los mercados de exportación después del azúcar de caña. Y el último punto de esta enumeración del día de hoy es un ¿y ahora qué?, de parte de Tim, que suele tratar en los últimos años, porque el contexto tampoco cambia en ese sentido,
y es una interesante reflexión sobre las cuestiones económicas de Argentina y cómo éstas afectan a la industria del vino desde hace ya varios años. Desde los valores del kilo de uva hasta el creciente arranque de viñedos para dedicarlos a otros cultivos o, lo que es peor, incluso destinarlos al sector inmobiliario. Hasta acá estos 10 puntos destacados del reporte de Tim Atkin, un laburazo que se mandó y que me parece que vale la pena repasar. Será hasta el próximo episodio. Gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el contenido pueden darle seguir al podcast y calificarlo con las estrellitas de Spotify. Además me ayuda un montón si le comparten o recomiendan a sus amigos y conocidos este podcast llamado Bebedor Frecuente. Hasta el próximo episodio. Salud.